Bienvenidos a un nuevo episodio de Renueva tu Mente. Hoy estoy con un invitado muy especial, Juan José Campuzano, fácilmente conocido como Juanjo. Él es un entrenador calificado, certificado por parte del equipo de John Maxwell. Es un conferencista nacional muy reconocido, próximamente internacional. Estoy muy contento de que me esté acompañando en esta ocasión. Es un autor de la serie de libros A pesar de mí, y también puedo decir con mucho gusto que es quien nos casó a Stephanie y a mí. Y pues bueno, sin más vamos a entrar directo. Juanjo, qué gusto que estés aquí conmigo Gracias, en Daniel. Renueva tu Mente. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Tú no lo sabes, pero yo estaba esperando esta oportunidad desde hace tiempo. Así es que hoy estoy contento de estar aquí contigo. Qué maravilloso, qué gustazo y bueno, esperemos poder hacer una conversación muy amena y muy agradable para la gente, y no solamente agradable, sino que también pueda edificarles en su fe. Absolutamente. Pues yo te conozco, Juanjo, cuando tengo, ¿qué serán? Posiblemente hace unos 7 años, sirviendo en uno de los grupos de la iglesia. Tú tenías un liderazgo en la parte de los adolescentes, y tú trabajabas en aquella ocasión, porque has tenido diferentes oportunidades de trabajo que creo que ahora como conferencista te sirven bastante, pero estabas con el proyecto de Mystery Shoppers. Así es. Siempre me llamó la atención esa parte. ¿Cómo fue tu experiencia? Primero quiero conectar contigo en este sentido. ¿Cómo fue tu experiencia teniendo esta actividad que volverá? Parece que sí, parece que está volviendo. La verdad fue una experiencia y una idea que surgió porque en algún momento yo estuve sujeto a un programa de Mystery Shoppers. Órale. A mí me evaluaban y me medían con un programa de este tipo. Y me di cuenta en repetidas ocasiones que las evaluaciones que me hacían no estaban muy apegadas a la realidad. Es más, un día me di cuenta que la evaluación la habían hecho, o la habían llenado más bien, porque no la habían hecho, sin haber acudido a hacer la visita físicamente. O sea, simplemente llenaron el formato. Llenaron el formato, me califican negativamente algunas cosas, reboto yo la calificación con el que entonces era mi jefe, y llegamos a la conclusión los dos de que no habían hecho la evaluación correctamente. O sea, la habían llenado sin ir al establecimiento. A partir de ahí me surgió la idea y empecé a darle vueltas, empecé a madurar la posibilidad de incursionar en esta área. Se dio. Para mí representó mi principal fuente de ingresos por espacio de a lo mejor 8 o 9 años. Wow. Y muy contento, digo, porque la verdad, poder medir, poder evaluar experiencias de compra, experiencias de consumo, pues siempre es o sea, sí, digo, es algo por un lado gratificante, satisfactorio. Por otro lado, este tipo de evaluaciones rara vez algún establecimiento se saca todo perfecto, pero abre esa ventana y abre esa posibilidad de encontrar esas áreas de oportunidad y esas áreas de mejora para que en este caso quienes eran o quienes son mis clientes puedan elevar la experiencia de compra y de consumo de sus clientes, ¿no? Ok, solo para que tengan contexto, un mystery shopper, un negocio de mystery shopper, ¿en qué consiste? Va a un establecimiento contratado por el mismo establecimiento para medir y para evaluar el servicio, haciéndose pasar por cliente. Va y tiene una experiencia de compra o consumo como cualquier otro cliente, pero obviamente pues ya sabe qué factores, qué indicadores tiene que medir para poder llegar a evaluar el servicio, ¿no? Qué padre. Has tenido esta gran oportunidad de poder pasar por, y digo gran oportunidad porque tener diferentes tipos de negocios ahora como el comunicador tan, digamos, con gran alcance que tienes, te sirve mucho poder hablar de diferentes industrias. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a este acercamiento que has tenido con la gente
desde todo este trasfondo que tienes laboral? Ok, desde luego que todo suma, todo suma. No solamente la experiencia durante el tiempo que he desarrollado el tema de Mystery Shoppers, pero si me voy más atrás, he tenido la oportunidad de conocer diferentes sectores, diferentes tipos de negocios, diferentes tipos de industrias. Y en algunos de ellos, o más bien, en muchos de ellos, pues tuve la oportunidad de aprender a través del fracaso. O sea, de aprender a través del error, del tropiezo. Y creo que esa es la parte más importante y más significativa y que hoy me permite estar en una posición, de alta influencia, pero todo ese recorrido y todo ese aprendizaje que he podido tener es algo que busco transmitir cada vez que tengo la oportunidad de pararme frente a una audiencia. Ok, ¿qué es para ti el fracaso? ¿Qué es para mí el fracaso? Es simplemente encontrar una manera en que las cosas no funcionan. Para la mayoría de nosotros crecimos con la idea de tenerle miedo, de tenerle temor al fracaso. Y la realidad de las cosas es que el fracaso, yo no lo puedo separar del éxito, porque yo mido el fracaso comparado con un éxito. Yo mido el éxito comparado con un fracaso. Creo que el fracaso, si lo podemos definir, es simplemente una manera en la que no funcionan las cosas de acuerdo al objetivo que estamos buscando. ¿Hay razón para temer el fracaso? Yo creo que no. Habría que temerle al fracaso si no estamos dispuestos a pasar por el proceso de aprendizaje y de crecimiento que el fracaso o la falta de resultados conlleva, ¿no? Yo intento algo, las cosas no resultan como yo quiero, yo tengo que aprender, tengo que mejorar y tengo que volver a intentarlo. Hace poco vi en tus redes sociales que tenías una frase que decía, tal vez fallo un poco en las palabras, pero equivócate pronto o equivócate rápido. O sea, como dando este mensaje incentivando a hazlo aunque las cosas salgan mal. Sí, porque todos tarde o temprano nos vamos a equivocar. Todos tarde o temprano vamos a cometer errores y las cosas no van a resultar como nosotros quisiéramos. Entre más pronto pasemos por ese proceso y tengamos y logremos el aprendizaje que estamos buscando, más pronto vamos a estar en la posibilidad y en el momento de poder acercarnos a la meta o al objetivo que estamos persiguiendo. Excelente. Juanjo es una persona que se ha destacado por formarse particularmente en el tema de liderazgo. Y bueno, te quiero preguntar, Juanjo, ¿cuáles son las cualidades esenciales que debe tener un líder? No sé si hay qué buena pregunta. Un top 5. Okay. No sé. Yo creo que un líder, la primera característica de un líder debe ser integridad. O sea, el líder debe ser genuino, el líder debe ser auténtico, el líder debe ser de una sola pieza. Sí. Otra de las características importantes que debe tener el líder es que sea una persona que influye, que persuade, que convence. John Maxwell define el liderazgo como influencia, sí. Nada más, nada menos. Muchos de nosotros, y sobre todo en contextos latinoamericanos, estamos acostumbrados a pensar en el líder, en aquella persona que ocupa una posición, que tiene una jerarquía. Y creo que es un error. Quien ocupa una posición es jefe, tiene autoridad, pero quien es líder influye, persuade. Y creo que la tercera característica, además de integridad y de influir, tiene que ser que el líder tiene que ser alguien que modele, alguien que ponga el ejemplo, alguien que muestre el camino, alguien que diga cómo y por dónde, yéndole al frente. ¿Crees que hay todavía estos errores de malinterpretación de lo que es un jefe y un líder? Sin duda. Y lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el mundo empresarial. Digo, tristemente, o sea, si volteamos a ver, o sea, el nivel político, sí. Y no solamente en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, o sea, en todo el mundo vemos que las personas
que están en una posición de autoridad están siguiendo su propia agenda. No están siguiendo la agenda que le beneficia a las personas, que le beneficia a sus liderados, ¿no? Total, sí, absolutamente. Creo que hay un gran gap, una gran posibilidad para desarrollar líderes. Hay una pregunta que creo que mucha gente te la ha hecho y por eso mismo te la quiero hacer. ¿Nace o se hace el líder? El líder definitivamente se hace. Hay ciertas personas que nacen con algunas características o con algunas cualidades que les ayudan o que se les facilita el desarrollo de su liderazgo. Pero el liderazgo está compuesto de habilidades que se pueden desarrollar. O sea, el líder tiene que ser un gran comunicador. Las habilidades de comunicación se pueden adquirir, se pueden desarrollar. El líder tiene que ser alguien que planea. El planear es algo que se puede desarrollar. El líder es alguien que pone el ejemplo. O sea, a través de la constancia, de la disciplina, de la persistencia, habilidades que se pueden desarrollar, el líder puede llegar a ser ese modelo, a ser ese ejemplo. Es más fácil, digo, ahorita mencionabas el tema de la integridad, la influencia y el modelar. Y el modelar. Estas tres creo que tienen que ver con, o sea, a mí se me pinta una imagen de una persona muy admirable por seguir y definitivamente tener este efecto por parte de alguien, pues es casi como un imán. O sea, creo que es casi como inevitable poder seguir y acercarte a la gente que logra cosas buenas. Totalmente. Y es más, o sea, estás llegando al punto neurálgico del liderazgo. El líder, creo que por mucho tiempo hemos pensado en un líder en función de lo que hace. Y yo creo que el concepto de líder está más orientado o está más enfocado a quién es el líder. Sí. Nos preocupamos mucho por hacer o por tener y como que descuidamos el ser. ¿Quiénes somos? O sea, ese líder tiene que ser auténtico, tiene que ser íntegro, tiene que ser de una sola pieza. Ya lo que hace vendrá como consecuencia de lo que es. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque, digo, sé que tal vez hay una pregunta previa a esta, como ¿qué tanto crees que la espiritualidad deba involucrarse cuando se toque el tema del liderazgo? Definitivamente la respuesta es sí, pero ¿cómo ha sido tu experiencia al acercar estos principios de vida, al acercar este tipo de formas, filosofías de ver la vida que son, digamos, considerando la palabra de vida? Creo que la parte espiritual o el desarrollo de la parte espiritual es una parte fundamental para poder desarrollar el liderazgo. ¿Por qué? Porque todos los principios del liderazgo, seamos creyentes o no seamos creyentes, están basados en la Biblia. Y ahí tenemos el ejemplo, ahí tenemos el modelo del gran líder. Sí. ¿Cómo le hago para tratar de desarrollar algo que no tengo? ¿Cómo le hago para tratar de desarrollar algo que no soy? Entonces, es bien difícil, difícil poder llegar, imposible diría yo, poder llegar a ser un gran líder si no estamos desarrollando al mismo tiempo la parte espiritual. Ok, seguir a este gran líder, nada más para no obviarlo, es seguir a Jesús. Absolutamente. ¿Cuáles son las cualidades que, a tu gusto, digo, es una pregunta muy personal, más admiras de Jesús? Yo creo que una de las partes que más admiro de Jesús es que él valoraba a todas las personas. Nosotros vemos a alguien y casi en automático le ponemos una etiqueta. Le ponemos una etiqueta en la frente sin darle a la persona la oportunidad de que se nos revele o se nos manifieste. Sí. Jesús no puso etiquetas. Jesús llegó frente al recaudador de impuestos y no le puso la etiqueta de ladrón. Jesús llegó frente a la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y no le puso la etiqueta de adúltera. Creo que el valorar a las personas tiene que ser una parte esencial de aquella persona que quiere levantarse o que quiere erigirse como un líder. Y creo que era algo que Jesús
ejemplificaba una y otra vez. Él era un experto, dicho en otras palabras, en renovar su mente para poder lidiar con amor. Absolutamente. Okay. Ese estilo de liderazgo que tenía Jesús lo llevaba a utilizar también muy inteligentemente metáforas, parábolas. En tu estilo de liderazgo, en tu estilo de comunicación, ¿también consideras este recurso como un recurso esencial de comunicación? Sí, o sea, digo, a lo mejor no tal la parábola o la metáfora como en sí, pero algo que a mí me gusta utilizar mucho y que es algo que logra conectar con las personas es el poder contar historias. El poder contar historias personales, el poder contar historias hipotéticas, que al final de cuentas que es una historia personal, una historia hipotética, una parábola, son ejemplos de la vida cotidiana, reales o no reales, con los cuales la gente se puede identificar más fácilmente. Es muy difícil mantener la atención de las personas dando pura información. Total, este es un recurso que a mí me gusta utilizar, creo que funciona y hace y permite esa conexión con la persona, que se identifique con la historia para poderlo llevar al punto de enseñanza y al llamado a la acción que se pretende, ¿no? Bien. Desviando un poquito otro tema, hubo una ocasión en la que tuvimos la oportunidad de platicar y tú me contabas, bueno, coincidimos en un proyecto que tanto tú hiciste de manera independiente como yo también, que fue el tener una agencia de viajes. Okay. Tuviste esta oportunidad de tener esta actividad por mucho tiempo, hasta que llega un gigante, Google, a empezar pues, a afectar la manera en la que tú hacías tu trabajo. ¿Cómo le hiciste para renovar tu mente y poder seguir avanzando a pesar, no es a pesar de ti, como el título de tu libro? Sí fue a pesar de mí. Ah, bueno. Yo tuve, no sé, fueron 12, 13 años que tuve la agencia de viajes. Los últimos años en los que tuve la agencia de viajes, yo era el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes a nivel estado y era el secretario a nivel nacional de la Confederación de Agencias de Viajes. Ocupaba la presidencia, no era el líder de los agentes de viajes. Okay. Tenía el puesto, tenía el título, tenía la posición, pero no era el líder de los agentes de viajes. Justo en ese momento, la industria sufre una transformación en el tiempo en el momento en que las aerolíneas reestructuran su manera de distribución de boletos de avión. Ello implica un recorte en el pago de comisiones a las agencias de viajes. Y yo buscando dirigir al gremio de las agencias de viajes, dejé de liderarme a mí mismo y dejé de liderar a mi equipo cercano. Eso me llevó a la necesidad de cerrar el negocio un día. Okay. Y ese es uno de los grandes aprendizajes que he tenido. Y en parte por eso el libro se llama A pesar de mí, o los libros se llaman A pesar de mí. Para mí, siendo presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, me resultaba muy fácil decirle a la gente, haz esto o no lo hagas. Pero cuando se trataba de mí, ahí me topaba con pared. Sí, como... O sea, fueron pasando los años y yo descubrí que la persona más difícil de liderar, que la persona más difícil de dirigir, era yo mismo. Y no solamente en las agencias de viajes, en el campo o en el ámbito de la misma iglesia o en otras actividades que he tenido la oportunidad de desempeñar, siempre. O sea, en retrospectiva veo, la persona con la que más he batallado yo a lo largo de mi vida es conmigo mismo. Eres el común denominador de las diferentes dificultades que has tenido con gente, proyectos, etcétera. Así es. ¿Cuál es la razón detrás o el why, ese por qué detrás de A pesar de mí? Precisamente por eso. Si yo volteo hacia atrás y hacia atrás, 5, 10, 15, 20, 25, 30 años,
bueno, a lo mejor hace 10 años para atrás, o 15, o sea, sería inimaginable que yo estuviera en el lugar y en la posición en la que me encuentro hoy. Decisiones equivocadas que tomé, como por ejemplo cuando estuve en la agencia de Ares, y otro tipo de tropiezos, que en su momento los vi como tropiezos. Sí. Hoy en retrospectiva digo, benditos tropiezos, Sí. que me han permitido sacar un aprendizaje, poder crecer a partir de ellos y poder estar hoy en el lugar en el que estoy. Ok. A pesar de mi volumen 1, a pesar de mi volumen 2, ¿cuántos volúmenes vienen? Creo que estamos trabajando en el tercer libro. La idea es que no sea que tenga otro título. Y la verdad es que, pues el primero no era volumen 1, el primero era a pesar de mí. A la hora de que tengo listo el segundo, a lo mejor me fui por la más fácil, de ponerle volumen 2. Pero yo creo que ahí termina. Una serie que ahí puede terminar. Sí. Ok, perfecto. Hablando de renovar la mente, tú tuviste, como muchas personas más, el detallazo, de que llega Don COVID y nos dice pausa. Yo tuve que pausar una revista que se llamaba Salud Integral y que me hacía muy feliz. Tú tuviste que pausar Mystery Shoppers. Y digo pausar porque existe la posibilidad de que reviva como el ave fénix, pero... Bueno, ya revivió. O sea, está reviviendo. Esta semana. ¿Cómo funcionó tu mente alrededor de esta situación de el miedo, la ansiedad que trajo el COVID en sus primeros meses? Mira, los últimos 3 años previos a la pandemia, a que empezara el COVID, yo ya estaba empezando a desarrollar el negocio de coaching y conferencista y facilitador, ¿no? Porque entendí y terminé de descubrir que esto era mi pasión y que era una actividad en la que puedo agregar valor a las personas, en la que puedo no solamente tratar de ser exitoso, sino sobre todo en las que encuentro éxito, más que éxito, encuentro significado y trascendencia. Ahora sí, creo que el COVID vino a ayudarme a poder enfocarme y a poder impulsar de una manera más decidida esto que para mí es mi pasión. Obviamente llega el COVID, se cierran las cosas. Mis clientes de Mystery Shoppers tenían mucho que ver con viajes. Los viajes se cancelaron prácticamente al 100%. Total, la parte de Mystery Shoppers, de febrero a marzo mis ingresos se fueron a 0. Y ese día, y para ese momento representaba, no sé, el 65-70% de mis ingresos. Ya empezaba a generar ingresos como coach, como conferencista. Simplemente, yo ya tenía algunos años inmerso en este proceso de crecimiento y desarrollo personal. Y creo que una de las cosas o de los aprendizajes más importantes que pude obtener para renovar mi mente fue pensar en lo siguiente. Las emociones, eso que sentimos, no lo puedo controlar al 100%. Como cuando estás haciendo la fila para subirte a la montaña rusa. Te vas acercando y empieza el hormigueo en el estómago. No lo puedes controlar, pero sí puedo controlar qué pienso. Tomé la decisión de elegir consciente e intencionalmente qué pensar. Y aquí me remonto a unas palabras del rey Salomón en el libro de los Proverbios. Así como el hombre piensa, el tal es él. Entonces, yo tomé la decisión de que yo no iba a permitir que las emociones, que lo que yo sentía, dominara lo que yo pensaba. Y a la hora de tomar control de mis pensamientos, dije, bueno, ¿por qué voy a pensar en una puerta si puedo pensar en 10 puertas? Bien. ¿Por qué voy a pensar en una posibilidad si cuesta exactamente el mismo trabajo en pensar en 10 posibilidades? Y así fue. Haciendo el esfuerzo consciente, intencional,
de tomar el control de mis pensamientos. Y creo que esta es una clave fundamental para renovar nuestra mente. No puedes controlar qué sentir del todo, pero sí podemos controlar en qué pensar. O sea, yo puedo salir ahorita afuera, aquí en Monterrey, el día de hoy, o sea, está cayendo el cielo, está caído un diluvio en los últimos días. Yo puedo salir y pensar, wow, qué aguacero, cómo viene a echar a perder la vialidad, cómo trastoca la ciudad. Hoy se suspendieron las clases en Monterrey. Sí. Pero también puedo salir y decir, wow, gracias a Dios por la lluvia. Veo la tormenta que está cayendo y puedo decir, o sea, Dios sigue en control de todas las cosas. ¿De qué depende? De la decisión que yo tome en mi mente, ¿no? Totalmente. Definitivamente hay un mundo de posibilidades y en ese mundo de posibilidades no todas son catastróficas, no todas son fatalistas y muchas suceden incluso siendo catastróficas y fatalistas. Correcto. Para prosperarte, para madurar tu carácter y para finalmente formar tu ser. Así es. Ok. ¿Qué pasa cuando ese Juanjo dice, yo quiero entrar a este tema del liderazgo? Y ese mismo Juanjo que tuvo otros negocios, tuvo otras áreas, sé por parte de tu esposa, platicando con ella también, que en lo público hablas mucho, pero en lo privado eres muy reservado. ¿Hubo algún miedo que tuviste que superar? ¿Hubo algunas creencias con las que tuviste que batallar y pelear y finalmente ganar? No. Mi tipo de personalidad es, pues soy un poco introvertido, soy un poco retraído. En conversaciones uno a uno o en conversaciones de pequeños grupos informales, pues de repente como que había la lucha de decir, oye, dijo, si digo esto, iré a hacer el ridículo, me irán a tomar como alguien que no conoce del tema que se está hablando. Y en algún momento, pues decía, pues en boca callada no entra mosca, ¿no? De hablar en público, tengo la oportunidad de hacerlo desde hace 35, 38 años. Y es algo que creo que se me dan de alguna manera naturalmente. Y ahorita me regreso a la pregunta que hacías, ¿el líder nace o se hace? Sí. El conferencista nace o se hace. Y yo creo que otra vez, las dos. Digo, hay ciertas personas con ciertas habilidades para expresarse, para comunicar, pero evidentemente hay muchas técnicas y hay muchas herramientas y hay muchas habilidades que se pueden desarrollar. Es más, a la mayoría de las personas les pasa lo contrario que a mí. O sea, les da temor hablar en público y no les da temor hablar en privado. Sí. A mí siempre me pasó al revés. Es más, me sigue pasando. O sea, me siento más cómodo parado en un escenario, y un escenario puede ser delante de 10 gentes o de 3,000, que estar en una mesa, en una conversación de 3 o 4 personas. Obviamente es algo en lo que con toda intención he estado trabajando en los últimos años. ¿Cómo ha sido tu experiencia dando estos mensajes en donde tienes que hablar de la palabra de vida, de la Biblia, y tienes que hacer un esfuerzo especial de dar una interpretación adecuada, correcta de esta misma? Obviamente, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, pues eso es una gran responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad por el tipo de mensaje que se comparte, por las necesidades que tiene la audiencia. Y creo que una de las cosas importantes que he aprendido es que cuando tengas oportunidad de hablar específicamente en la vida y en realidad en cualquier forma, que no se trata de mí. O sea, que de lo que se trata es de la experiencia de la audiencia. Te confieso, las primeras veces que tenía la oportunidad de predicar, terminaba de predicar y lo primero que hacía era, pues le preguntaba a mi esposa o le preguntaba a alguien cercano cómo estuve. Sí. Y ya me daban su feedback.
un día entendí, no se trata de cómo estuve, se trata de qué provoqué en la audiencia, de si ese llamado a la acción, de si ese mensaje se transmitió y se recibió de la manera en la que se pretendía. Creo que el día que me dejé de preocupar por mí y me empecé a enfocar en la experiencia del oyente, pues Dios respaldó de una manera formidable y el impacto ha sido mucho mayor. Y ahí sí empezó a haber esa retroalimentación, muchas veces de gente que ni me lo esperaba. Decir, hoy el Señor me habló de esta manera, hoy esto que mencionaste causó este impacto en mi vida. Dejé de preocuparme por mí y me empecé a preocupar o me empecé a enfocar un poco más en la gente a la que me estaba dirigiendo. ¿Qué tan necesario es o cuál es el proceso que hay que seguir en el momento de preparar un mensaje de este tipo? ¿Qué recomendación darías? Lo primero que yo hago, y de hecho un día ese fue el título del mensaje, lo primero que yo hago es primero me predico a mí. Entender que lo que se va a compartir, que lo que voy a compartir, es algo que yo necesito, es algo que yo he vivido, es algo que sé que puede haber personas con las que se pueden identificar con lo que estoy haciendo. Eso conecta con la necesidad. Eso conecta con la necesidad. Obviamente pues el momento de oración, el momento de meditación, el momento de lectura de la palabra. Yo normalmente, cuando me toca compartir, primero pienso primero estructuro el mensaje y luego busco el soporte de la palabra, ¿no? Hay quien lo hace al revés, ¿no? Hay quien escoge 1, 2, 3 pasajes de la escritura y en base a eso genera el mensaje. Yo lo hago normalmente al revés. Primero pienso en el mensaje y luego veo la manera de soportarlo con fundamento bíblico, ¿no? Ok, qué bien. ¿Qué sigue para la vida de Juanjo? Yo estoy convencido que a lo mejor está por venir todavía. La mayoría de mis amigos, de mis contemporáneos, están pensando en la modalidad 40, están pensando en que llegue el momento de su jubilación, en lo que hagan. Y sí, o sea, pues si quiero mi pensión del Seguro Social, pero yo no pienso, mientras tenga vida, mientras tenga salud, yo no pienso dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que estoy en un momento de madurez en donde puedo aportar, donde puedo sumar y agregar valor a la vida de las personas. En una ocasión, cuando mi papá estaba a punto de jubilarse, yo le dije, papá, lo único que yo te quiero pedir, porque me tocaba ver gente que se jubilaba de su trabajo y se empezaba a ver ese decaimiento cognitivo. Le dije, lo único que yo te quiero pedir es que no te jubiles de la vida. Sí. Sigue haciendo, aunque sea mi papá como músico, sí, proyectos chicos, lo que sea, pero por favor no te jubiles de la vida. ¿Tú recomendarías lo mismo? Absolutamente. Absolutamente. O sea, mientras no haya la imposibilidad física, ¿por qué vamos a privar a la gente que está en los diferentes entornos donde nos movemos? ¿Por qué vamos a privarla de ese valor que le podemos aportar, ¿no? Tú pudieras decir que tus mejores mensajes aún están por llegar, tus mejores libros aún están por llegar. Sin duda, tus mejores coacheos. Sin duda alguna. Los mejores mensajes, las mejores conferencias, sin duda. ¿Por qué? Porque es la suma. Porque se va ampliando el repertorio, porque se van ampliando las vivencias, se van ampliando las historias y los aprendizajes.
Sí. Y al final de cuentas, eso es lo que suma y eso es lo que aporta a las personas, ¿no? Qué padrísimo. ¿Hay algo con lo que quisieras despedirte mencionándoselo a la comunidad de Renueva tu Mente? ¿Hay algún consejo que quisieras darles para que logren renovar su mente? Escuché una frase que me hizo mucho sentido y que trato de repetirla con la mayor frecuencia que pueda, hablando específicamente de esto de renovar tu mente. Lo que pensamos, lo decimos. Lo que decimos, lo actuamos. Lo que actuamos es en lo que nos convertimos. ¿Dónde empieza el resultado que yo estoy buscando? En la mente, en el pensamiento. Si sigo pensando, y aquí de alguna manera parafraseo a Einstein, si sigo pensando de la misma manera como he venido pensando, voy a obtener los resultados que he venido obteniendo. Si yo quiero obtener resultados diferentes a los que he obtenido hasta ahora, tengo que aprender a pensar de una manera diferente. Qué maravilloso. Suena sencillo. Pero no es sencillo, pero es un proceso intencional. O sea, sí, no va a suceder solo. Tenemos que provocar que suceda. Pues qué gustazo, Juanjo. Cuánta sabiduría en todo lo que hemos platicado el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, consideren algunas de las cosas que hemos comentado en esta charla. El liderazgo es influencia. Nada más y nada menos. Nada menos. Sí. Tenemos 3 cualidades importantes en un líder: que sea íntegro, genuino, auténtico. Claro. Que sea ejemplar. Sí. Y que sea un modelo que tenga la influencia y que sea un modelo que sea ejemplar. Claro. Entonces, pues bueno, qué importante que la gente que nos está escuchando sepa que también el liderazgo se hace, no se nace. Y bueno, pues todos los consejos que nos has dado para renovar nuestra mente y para poder también, si tenemos el deseo y la voluntad de poder ser gente que estemos dedicándonos a comunicar la palabra de vida, pues que sepamos que Dios nos respalda, Dios nos da esa valentía, nos da ese denuedo para que podamos hacerlo con confianza y sepamos que esos versículos llegarán a nuestra mente, claro, esas experiencias llegarán a nuestra mente. Lo único que tenemos que hacer es decir sí, y Él pondrá su mano detrás de la nuestra y nos respaldará para cumplir con nuestro propósito de vida. Completamente. Pues qué gusto estar contigo. Gracias Daniel. Y espero que podamos platicar pronto otro tema. Con todo gusto. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Renueva tu Mente y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias por escuchar este episodio. Si lo que recibiste crees que puede ser de utilidad para alguien más, compártelo. Es posible vivir plenamente a través de renovar nuestra mente. Sígueme en mis redes sociales como Daniel Morales Psicólogo y dime con confianza a través de mi Instagram si quieres que te hable de algún tema de tu interés. Gracias por estar aquí.